por dignidad de este grupo político, pero sobre todo porque los ciudadanos también tienen derecho a saber con total transparencia, bueno, pues los datos, la información en relación con los ingresos que los políticos reciben en esta ciudad. Y por cierto, decirles que ya no solamente los políticos del Partido Popular o los políticos del Partido Socialista, sino que a lo largo de los próximos días se conocerán también los ingresos que otros dirigentes de otros partidos políticos van a recibir también a lo largo de estos años de la política. Decirles que a lo largo de estos días hemos trasladado que no era cierto que la señora Sánchez se hubiera reducido el sueldo, como ella misma ha afirmado, por intentar vender, bueno, pues austeridad, por intentar vender, pues una política de rigor en nuestro ayuntamiento. No era cierto, y lo que queremos dejar muy claro es que no es algo que dice el Partido Popular, sino que podemos demostrar con la ley en la mano. En primer lugar, decirles que el impuesto sobre la renta de las personas físicas dice con toda claridad del mundo que los ingresos que se perciben como asignaciones, como dietas, no forman parte de la nómina de los trabajadores que la perciben o de los políticos que la perciben. En este caso, decirles que en su artículo 7, apartado B, dice la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas que no forman parte del sueldo de los diputados las cantidades que se abonen por razón de su cargo a los diputados españoles en el Parlamento Europeo, a los diputados, a los senadores de las Cortes Generales, a los miembros de las Asambleas Legislativas Autonómicas, concejales de ayuntamientos, miembros de diputaciones provinciales, cabildos insulares u otras entidades locales, con exclusión, en todo caso, de la parte de aquellas que dichas instituciones asignen para gastos de viajes y desplazamientos. Es decir, la parte que se asigna por parte de estas instituciones a los diputados nacionales como gastos de viajes y desplazamientos no forman parte del sueldo. De la misma manera, el reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas establece que quedarán exceptuados de gravamen las asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia en establecimientos de hostelería que cumplan los requisitos y límites señalados en este artículo. Y también la Ley General de la Seguridad Social dice que no se computarán en la base de cotización los siguientes conceptos: las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo lugar distinto, no comprendidos en el apartado anterior. En definitiva, lo que queríamos dejar muy claro es que la señora Mamen Sánchez ha mentido. No es cierto que se haya reducido el sueldo un 10%, sino que más bien al contrario, va a ganar más como alcaldesa de esta ciudad de lo que ha venido y viene ganando como diputada. Decirles que tenemos aquí la nómina de un compañero que ocupa exactamente en el Congreso de los Diputados la misma posición que la señora Sánchez, es decir, es diputado y además es vicepresidente de una comisión igual que la señora Sánchez. Se ve que la asignación constitucional, el sueldo que se establece son 2.813 euros, indemnización por el ejercicio de la función 1.823, gastos de representación como vicepresidente de la comisión 1.046, indemnización por el ejercicio de la función 1.823, que como las mismas leyes que le he trasladado dicen, están exentos de pagar en el impuesto sobre la renta y por lo tanto, tal y como se establece aquí, la cantidad que se corresponde por el concepto de indemnización por el ejercicio de la función no está sujeta a IRPF, por lo tanto no se pueden computar como ingresos y por lo tanto no se pueden computar como parte del sueldo. ¿Qué ha hecho la señora Sánchez? Ha hecho trampa. Lo que ha hecho ha sido imputar también como sueldo, sumar como sueldo esta parte que la misma ley, 3 leyes dicen que se excluyen y que no forman parte del sueldo, que son las indemnizaciones por el ejercicio de su función como diputada, es decir, los gastos de desplazamiento y de manutención. Por lo tanto, lo que la señora Sánchez ha hecho ha sido, lógicamente, para intentar que no se la coja con el paso cambiado, pues presentar su nómina. Y lo que nosotros insistimos es que la nómina no vale. Lo que tiene que presentar es la declaración de la renta, porque cuando ella presente su declaración de la renta se verá como esas cantidades que se recibe del Congreso de los Diputados como diputada para desplazamientos y para manutención no tiene por qué declararlos
en su declaración de la renta y por lo tanto no forman parte del sueldo. La declaración de la renta es la que no quiere enseñar, porque la declaración de la renta es la que demuestra claramente que está mintiendo y que, lejos de recibir menos ingresos como alcaldesa que como diputada, va a ganar 5.000 euros más al año. Por lo tanto, lo que le pedimos a la señora Sánchez es que, si de verdad es transparente, si de verdad quiere demostrar que su gobierno se va a regir por el principio de la transparencia, haga lo mismo que he hecho yo, que es presentar su declaración de la renta ante un notario después de hacerla pública. Eso es lo que le pedimos a la señora Sánchez, que deje de hacer trampa y que diga la verdad. Porque además no es cierto, no ya solamente que ingrese menos, sino no es cierto que su nómina acredite los ingresos que recibe. Los ingresos que recibe, donde quedan claramente reflejados, son en la declaración de la renta. Por lo tanto, pedirle a la señora Sánchez que haga ese ejercicio de transparencia y que le demuestre a todos los jerezanos si es verdad o mentira lo que está diciendo. ¿Vale? Bueno, pero en el fondo lo cobran. Ese dinero, ¿no? Ese dinero lo cobra al fin y al cabo, ¿no? Va a dejar de cobrar, va a cobrar menos, ¿no? Bueno, no. Pero bueno, es indemnización que la cobran. Bueno, pero que la cobra porque la gasta. O sea, esa indemnización es la que reciben los diputados, los senadores, o los diputados autonómicos o los eurodiputados, porque la tienen que gastar, porque tienen que dormir fuera de su casa. Se gasta para traslados o desplazamientos, es decir, para hotel, para poder dormir en Madrid o para poder comer en Madrid. Mire, hay una cosa que el otro día lo hablaba con Aurelio Romero, que refleja claramente qué es lo que se cobra. Cuando las Cortes se disuelven, hasta que se constituyen las nuevas Cortes, el diputado cobra realmente su sueldo, porque ya se entiende que no se desplaza porque las Cortes se han disuelto. Y ahí es donde se ve perfectamente cuál es el sueldo. Pero insisto, ella dice que es que ella va a un hotel que no es de 5 estrellas, eso da lo mismo. Esto es una asignación que se recibe por el hecho de ser diputado, porque tiene uno que dormir fuera de su casa y que comer fuera de su casa, pero no forman parte del sueldo, porque si formaran parte del sueldo lo tendría que declarar en su declaración de la renta. Y le he leído 3 leyes que claramente dicen que esas asignaciones, al no formar parte del sueldo, no tienen por qué declararse, porque se entiende que son unas compensaciones por el trabajo o por el gasto que se tiene como diputado por el hecho de tener que dormir fuera o que comer fuera, pero que no forman parte del sueldo. Creo que las 3 leyes que le he leído son más que evidentes. A lo que tú has dicho, si ahora como alcaldesa va a viajar a Madrid, aplicando el mismo concepto, debería considerarlo como sueldo, ¿no? Lo que le cueste ir a Madrid, ¿no? El billete, porque es de desplazamiento, ¿no? No, te digo, es que eso lo he preguntado, yo digo, no, está cobrando. Es que me ha sorprendido lo que te quiero contextualizar es decir, esos son gastos como cualquier trabajador que tenga desplazamiento. Es lo mismo que... Sí, vamos a equiparar. Pero bueno, esta indemnización la cobrar con el diputado o el senador, tanto si va como si no va. Está incluida en el... porque cuando se disuelven las Cortes, que ya uno no va, ya no se deja de cobrar, se cobra el sueldo. Es un prorrateo, diríamos, de los gastos. O sea, en vez de hacerlo gasto por cada gasto... Mira, la diferencia está aquí en que ella dice que ella cobra y que su sueldo es una cantidad determinada, ¿vale? Si su sueldo fuera ese, lo tendría que declarar todo en la declaración de la renta. La demostración de que ese no es su sueldo, tal y como ella habla, es que una parte de lo que ella dice, tal y como dicen las leyes, no lo tiene que declarar en la declaración de la renta. Si lo tuviera que declarar, sí sería su sueldo, pero como no lo tiene que declarar, no forma parte del sueldo. Por lo tanto, es una asignación que recibe porque tiene que dormir fuera, porque el pleno no es un día que va y viene, sino que son 2 noches las que tiene que... Pero no forma parte del sueldo. Ella dice, mi sueldo es... Eso no es cierto. Su sueldo es mucho menos del que ella dice, porque la trampa que hace es que lo que no es sueldo lo computa también como sueldo y lo mete en la misma bolsa de sueldo. Eso es así. Sánchez le ha pedido que presente la declaración de la renta como ha hecho usted, y Sánchez le pide a usted que a la vez de la declaración de la renta presente también usted su nómina, que es donde se ve todo lo que ingresa, haya que declararlo o no declararlo. IRPF, todo lo que ingresa, ¿usted va a presentar su nómina? Yo la presento sin problema ninguno, vamos, pero si es que mi nómina es igual que la de los compañeros, y sobre todo
vamos a ver, aquí vienen todos los ingresos, perdón, la tengo en el bolso, si me la acercáis, vienen todos los ingresos que yo percibo, o sea, viene más en la declaración de la renta que lo que es la pura nómina. Es una información más real porque me coge todos los ingresos que yo tengo. O sea, pero si es que es ridículo, pero si es que de verdad puede ser que no nos estemos explicando, pero que la ley lo dice muy claramente. ¿Ella qué ha hecho? Sumar todo lo que ella recibe como si fuera sueldo, y no es sueldo, no es sueldo. La nómina es menos de lo que ella recibe. Cualquier trabajador del ayuntamiento que vaya a Madrid se le abona el viaje, se le abona el hotel. Pero presenta la factura, Javier. Es que no hay que presentar factura, que te dan 1.800 y pico de euros No, porque hombre, tú eres un es parlamentario que cierto, viene fuera de Madrid. No es cierto. Cuando tú vas, tú tienes que firmar un papelito diciendo que tú estás en el salón de pleno y que vas a votar en el salón de pleno. A nosotros nos pasan una hoja de asistencia que nosotros tenemos que firmar. Pero María José, que no exigen que tú presentes la factura de un hotel. Pero Tú tienes porque 1.800 y pico de euros. Pero porque nosotros lo que tenemos, lo que tienen los diputados, los senadores, los eurodiputados, por kilómetro le corresponde tanto. O sea, dependiendo de, si usted vive en Jerez, pues tiene, como tiene que hacer unos kilómetros determinados, le corresponde tanto. No es lo mismo uno que vive en Jerez que uno que vive en Melilla o uno que vive en Madrid que está al lado del Congreso de los Diputados. Para que tú sepas, el sueldo de un diputado está constituido por lo que es el sueldo constitucional que recibimos todos, exactamente igual, son 2.813 euros. Ese es nuestro sueldo. Si quieres ver la mía, aquí está mi nómina, ¿no? Sí, pero que no tenemos problema en enseñarla. Aquí tienes mi nómina. Yo recibo 2.813 igual que ella como sueldo constitucional, recibo 1.431 porque yo soy presidente de comisión y ella es vicepresidenta y recibe unos 200 euros menos, y aparte de eso recibo una indemnización por los gastos que yo tengo, como dietas que yo tengo, porque vivo 12 días en Madrid y eso me lo paga el Congreso. Pero eso no es parte de mi sueldo, eso son dietas que no es parte del sueldo. Tal y como dice sueldo, la ley. Y además cuando a ti te dan, no lo he traído, pero cuando a ti te dan tu certificado de retención. Yo sí lo tengo aquí. Cuando te dan tu certificado de retención, ¿lo tienes ahí? Te dan tu certificado de retenciones que dice sueldo, retribuciones dinerarias 20.038, retenciones 8.071 y después el del Senado. El del Senado no viene, ni siquiera viene en el del Senado. En el mío sí viene una cantidad que es la que recibimos por dietas que están exentas del IRPF. Son dos cantidades completamente distintas. Que no es que no reciba la cantidad la recibe, pero es una cantidad que recibe para gastártela, porque tú tienes que vivir en Madrid. No sé cómo vivirá ella, pero vamos, que yo vivo muy modestamente en Madrid, muy modestamente, y la cantidad de vivir 12 días en Madrid no es vale dinero, ¿no? Pues tienes que comer, tienes que cenar. La mayoría de la gente lo que hace es que comemos en el menú del Congreso del Senado y luego en la mayoría de los casos lo que hay concertados hoteles que se ajustan a la dieta que recibimos. O sea, para que sepáis, son conceptos completamente distintos. Uno son dietas para gastos de manutención de alojamiento de lo que a ti te cuesta vivir en Madrid. La prueba es que los diputados de la circunscripción de Madrid reciben menos cantidad que los diputados de la circunscripción de fuera de Madrid. Nosotros recibimos 1.823 y ellos, los de Madrid, reciben 800 y pico. Que fijaros, por ejemplo, teniendo en cuenta que ellos viven en Madrid y tienen menos gastos que los que vamos desde fuera de Madrid. O sea que lo que recibimos por esa cantidad son dietas, ¿me entiendes? Yo no sé si es que no somos capaces de explicarlo, pero que está haciendo trampa descaradamente. O sea, lo que ha hecho ha sido decir, yo gano. No, usted no gana. Su sueldo es este, que es lo que usted tiene que declarar en su declaración de la renta. Lo otro está exento y lo otro lo tiene porque tiene que dormir fuera 12 días y tiene que comer fuera 12 días. Y depende de la distancia a la que usted vive de Madrid, recibe una cantidad o recibe otra. Pero ese no es su sueldo. Su sueldo es 54.000, no sé cuánto, que son 5.000. Y ahora digo yo, dicho todo esto,
el sueldo que se ha aprobado en pleno municipal para la alcaldía no sé si era un 10 o un 12% más bajo que el que estaba, aunque usted no lo cobrara, pero más bajo que el que estaba. A partir de aquí, después de los datos que ustedes ponen, van a pedir una reducción mayor en el sueldo de la alcaldesa. Y yo creo que Antonio Saldaña lo trasladó muy bien en el pleno. A nosotros esta cuestión no nos gusta ni entrar, porque creemos que el trabajo del político es digno y que cuando uno rinde de acuerdo con lo que ingresa, bueno, pues no tenemos por qué tampoco cuestionarlo. A lo que nosotros entendemos que tenemos que responder es a la mentira en relación con ese sueldo. Eso es lo que a nosotros realmente nos ha molestado. Lo que no se puede decir es que uno se va a bajar el sueldo cuando realmente es mentira. Si yo hubiera dicho, miren señores, ahora mismo el sueldo que está consignado en el presupuesto es esto, nos vamos a poner esto, yo ganaba esto, por lo tanto esto. Ya está. No pasa nada. No pasa nada, porque una persona que trabaja tiene derecho a cobrar por el trabajo que realiza. A nosotros lo que realmente nos ha molestado, y entiendo que eso es lo que le puede molestar a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, es que esté mintiendo en relación con eso, que esté aparentando que hace un esfuerzo de austeridad cuando realmente no lo está haciendo. No lo está haciendo en relación con el sueldo que tenía antes. Lo que no se puede decir es, yo voy a cobrar menos que lo que cobraba antes, cuando realmente usted está cobrando un 10% más. Ella misma es la que ha generado toda esta polémica. Porque es mejor decir la verdad, mire usted, mi sueldo es este. Y yo trabajo las 24 horas del día, voy a trabajar las 24 horas del día, me voy a dejar la vida por esta ciudad y voy además a hacerlo bien. Bueno, pues usted, ya los ciudadanos decidirán si usted se ha ganado ese sueldo o no se lo ha ganado. Pero en todo caso, lo que no puede ser es utilizar la mentira para, bueno, pues como decir, no señores, que el gobierno que había antes gastaba mucho y ahora nosotros vamos a gastar. Eso es lo que nos gana. La fullería, la trampa y la mentira. Mejor decir la verdad, no pasa absolutamente nada. De hecho, incluso se habla de reducciones que no son reales, porque se hacen cálculos sobre reducciones cuando eran 15 consignaciones de los 15 concejales y realmente lo que había eran 10 concejales que estaban. Entonces, todos los cálculos que se hagan sobre el cómputo global es falso. O sea, ese ahorro no es real el que están diciendo. Yo quería también aprovechar para preguntarle, bueno, a usted o al señor Saldaña, por el tema que denunciaron el viernes de lo del vivero de empresas del circuito. Sí. O sea, ¿eso al final realmente se bloqueó, se paralizó por falta de recursos o no? No, vamos a ver. Ya lo dijimos el otro día y lo volvemos a decir. Lo primero, si no son capaces de ponerlo en marcha, que no le echen la culpa al PP, que no le echen la culpa al gobierno del PP. Insistimos, si ellos dicen que ha habido una renuncia, que presenten la documentación donde ha habido la renuncia. Que acrediten. Vamos a ver. Eso viene de unos fondos europeos y nosotros tenemos un presupuesto de 3 millones de euros para lo que es el centro del motor. Primera cosa importante. La subvención inicial se concede en el año 2015, hasta el 31 de diciembre del 2015. Pero el proyecto del Centro Tecnológico del Motor es un proyecto que se encuadra dentro del Plan Director de Jerez, Capital Mundial del Motociclismo, que es 3 años. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Nosotros con la Fundación Incide firmamos un convenio para una subvención por el 100% de ese importe que tenía que estar acreditado, terminado y pagado, certificado antes del 31 de diciembre con la posibilidad de ampliarlo 3 meses más. Ese es el concepto. Con una particularidad. Si usted a 31 de diciembre, con los 3 meses más para acreditar, no ha certificado, no ha ejecutado el 100% de la obra, pues recibe el importe por la parte de obra que haya ejecutado. Es decir, imagínese usted que nosotros ponemos en funcionamiento y cuando termina el 31 de diciembre, pues hay 2,5 millones de obras ejecutadas. Pues al igual que ocurren con las subvenciones del Plan Urban, se recibe la parte que le corresponde por haberlo ejecutado. Y la parte que falte se puede o bien aportar por parte del proyecto Jerez Capital Mundial del Motociclismo o incluso pedir una subvención en la siguiente convocatoria, que era algo que ya se había hablado con la Fundación Incide y los empresarios si no se llegaba a culminar el 100% del proyecto. ¿Vale? Ese es el concepto. ¿Qué ocurre? Que como se da el cambio de gobierno y hay incluso, bueno, pues algún tipo de información de que algún técnico pues se tomó unas determinaciones que no le correspondían,
Ellos ahora intentan culpar al gobierno del Partido Popular, pero no, mire usted, nadie del Partido Popular, ni la presidenta de Cirgesa, que era María José García Pelayo, ni el vicepresidente de Cirgesa, ni el Consejo de Administración de la sociedad ha hecho ningún tipo de renuncia, ni ha formalizado ningún tipo de renuncia. Y es más, legalmente un convenio que está pasado por el Consejo de Administración y firmado por la presidenta, los órganos competentes para decidir sobre él son los que son. Y por lo tanto que nadie vaya a escudarse en algo que no es. Dicho esto, mire, si no tienen capacidad para desarrollar el proyecto, que lo digan. Lo que no pueden es echarnos la culpa a nosotros, sobre todo teniendo en cuenta una cosa, es normal que después del 13 de... ¿Cuándo fueron las elecciones? 24 de mayo, ¿no? Después del 24 de mayo, hasta que tomaron posesión, evidentemente ahí no se movió absolutamente nada, porque estábamos pendientes de qué cambio o no había de gobierno. Pero lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar, lo que tienen que hacer es ejecutar o no en este año, pero oiga, que no nos digan a nosotros que nosotros hemos renunciado, porque eso no es verdad. O sea, el gobierno del Partido Popular no ha renunciado. Teniendo también además otra cosa, una de las posibilidades de financiación que había, o de prefinanciación para ir más rápido, se estuvo hablando con entidades financieras que tenían también una relación con un acuerdo, para que ustedes vean que no se renunció, o sea, se estuvo incluso negociando con entidades financieras. Y otra de las posibilidades era la firma de los patrocinios y de las donaciones para coger, diríamos, el dinero que está dentro del proyecto, tú lo utilizas en la tesorería del proyecto Jerez Capital Mundial y después lo recibes. Si paralizan también el proyecto Jerez Capital Mundial del Motociclismo, es normal que tengan que renunciar a todos los proyectos que están incluidos en el plan director, pero el problema es de ellos, que es que están renunciando a una posibilidad de ingresar más de 20 millones de euros en la ciudad porque se quieren cargar el proyecto Jerez Capital Mundial del Motociclismo. Y ahora dicen esto, pero es que mañana será otro, mañana dirán que será la prueba de trial, pasado mañana será que no van a traer a la Federación Internacional en noviembre a la gala de la FIN porque eso cuesta mucho dinero. No, ya no es que cueste mucho dinero, es que eso va soportado en una cuenta con los patrocinios, que usted empieza a incurrir en los gastos desde el 1 de diciembre, perdón, desde el 1 de enero del 2015, que es cuando lo ha declarado el Gobierno de España, y hace un cómputo a lo largo de los 3 años. Si corta la posibilidad de recibir patrocinio, pues evidentemente lo que van es a cortar todos los proyectos que estaban vinculados a Jerez Capital Mundial. Yo quería añadir a lo que ha dicho Antonio algo que pone, yo creo que claramente de manifiesto la situación de desorden que hay dentro del ayuntamiento, ¿no? A día de hoy yo sigo siendo presidenta de Cirgesa. A día de hoy yo sigo siendo presidenta de Cirgesa y sigo siendo presidenta del resto de las empresas municipales, porque no se ha producido todavía el cambio de presidencia, porque para eso hay que convocar un consejo de administración y una junta general. Por lo cual, fíjense ustedes que ha pasado más de un mes desde que tomaron posesión y sigo siendo presidenta de Cirgesa, ¿vale? Segundo lugar, al hilo de lo que ha comentado Antonio en relación con el circuito, el Partido Socialista yo creo que ha llegado al ayuntamiento pensando que esto era, bueno, pues casi la... bueno, pues que iba a ser casi como la casa de la Nancy, ¿no? Que todo iba a ir muy bien, que esto es muy cómodo, aquí está todo hecho y nosotros somos muy listos. Y se han encontrado con la realidad, se han chocado con la realidad, ¿Y la realidad cuál es? Pues la realidad es que gobernar la ciudad de Jerez es muy difícil, que hay que, bueno, pues estar rodeado de un equipo de personas que conozcan, ¿no? de los temas, que sepan de los temas, que sean expertos en cada uno de los temas, que hay mucho sufrimiento, o sea, que gobernar Jerez es un honor, es una extraordinaria responsabilidad, pero realmente se sufre mucho. Y bueno, a mí me sorprende cuando yo veo declaraciones, o leo declaraciones, o oigo declaraciones diciendo que les da miedo, que les da pavor. Bueno, a mí lo que me gustaría es que si se sienten incapaces, o si realmente les da miedo, bueno, pues que se vayan, ¿no? Que nos dejen gobernar a nosotros la ciudad. Porque nosotros sí nos sentimos capaces de gobernar la ciudad y además los jerezanos nos ven capaces de gobernar la ciudad. Lo que no puede ser es que entren en la estrategia que han entrado, en el discurso en el que han entrado, es decir, como estoy acobardado, como no sé si voy a ser capaz o no voy a ser capaz, venga, pues voy a decir que está todo muy mal, para que cuando haya problemas la gente diga, es que está todo... No. Ahora mismo el ayuntamiento está ordenado con proyectos muy claros y muy bien definidos que solamente había que rematarlos. Y lo que no vale es, bueno, pues Jerez no puede tener un gobierno de miedicas. Jerez no puede tener un gobierno de miedicas. Jerez tiene que tener un gobierno de valientes. Y ellos
Están ahí porque ellos han querido estar. Por lo tanto, que dejen de llorar, que dejen de culpar a los demás de cosas que no son reales, Ya nos hubiera gustado a nosotros asumir el gobierno de la ciudad en la situación en la que nos obvian los proyectos que solamente tienen que ir desarrollando porque tienen la senda. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que seguir esos proyectos que inició el PP es como reconocer que el PP tenía proyectos, y eso es lo que ellos nos quieren hacer. Y lo que me preocupa es que por intentar deteriorar la imagen del PP se carguen nuevamente la ciudad. Eso es lo que me preocupa, eso es lo que nos preocupa enormemente, que se carguen la ciudad, que cuando la ciudad estaba ya a punto de despegar, simplemente por no tener la humildad o por no tener, no sé, el ejercicio también nuevamente de transparencia. La transparencia no solamente son los números, de decir, oye, pues venga, aquí hay proyectos que son buenos para Jerez, los vamos a seguir ejecutando. Bueno, pues entremos nuevamente en la parálisis y que entremos nuevamente en el caos económico. Yo creo que eso es una auténtica irresponsabilidad. Sinceramente le digo, yo creo que eso no es lo que necesita Jerez ahora mismo.